Hola a ti, que estás del otro lado. Esto es Una Lectura Posible, y hoy hablaremos de ese suplicio sobre Johnny Smith llamado La Zona Muerta, de Stephen King. Este texto fue publicado en 1979, y como dato curioso, el texto rompe la cuarta pared al hablar directamente de Carrie, el libro debut del mismísimo King. El escritor estadounidense nos narra la historia de Johnny Smith, un joven profesor que se encuentra en la aurora de su romance con Sarah Bracknell. Una noche, la pareja tiene una cita en una de las ferias locales. En ella, Johnny tiene una racha de suerte inverosímil en la que lo gana todo. Sin embargo, tienen que abandonar el lugar apresurados derivado de que Sarah se siente enferma. Tras dejar a Sarah en su departamento, Johnny va rumbo a su casa en un taxi cuando este choca de frente con otro auto. Derivado de esto, Smith cae en un coma por cerca de un lustro. Cuando Johnny despierta del coma, el mundo en el que se encuentra es completamente otro. Sarah está casada y tiene un hijo, la madre de Johnny está entregada a delirios religiosos y su padre al borde del colapso por las deudas hospitalarias y el agotamiento de toda la situación. A esto debemos sumar que nuestro protagonista vuelve con el don de saber cosas sobre la gente con solo tocarla. En algunos casos ve cosas de su pasado y en otras del futuro. Esta nueva habilidad, que de inicio pareciera una bendición, termina por parecerle a Johnny una condena. Y hasta acá se puede contar sin arruinar mucho del texto, así que oficialmente esto es un anuncio de spoilers. Este es, sin sitio a dudas, uno de los textos que más he disfrutado releer de King. Es curioso que un personaje con tan pocas aristas pueda convertirse en alguien tan complejo con solo un par de elementos. Johnny es todo bondad y carisma. King establece esto desde el instante en que nos cuenta cómo, sin ser un tipo que imponga nada a los alumnos, logra su atención y admiración, y es que el protagonista de La Zona Muerta es la clase de personaje que merece el cielo, pero que vamos a ver atravesar el inframundo, y es precisamente por ello que es perfecto para esta tragedia de tintes bíblicos y griegos. Smith vuelve de su largo sueño para enfrentarse no solo con que la chica que ama ya tiene una familia y con que sus padres están en una situación sumamente compleja, en muchos sentidos. Encima, debe lidiar con un largo proceso de rehabilitación que lo hunde en largos y dolorosos procesos quirúrgicos. Pero incluso antes de este evento, que es básicamente el que realmente da arranque al texto, Johnny Smith está condenado a rozar la felicidad solo para verla escabullirse de sus dedos y ser intercambiada por profundos martirios. El primer ejemplo lo recibimos nada más abrir el texto. Un Johnny niño está aprendiendo a andar hacia atrás en patines. El mismo King nos dice, abro comillas, se sentía muy feliz de estar vivo en ese hermoso y frío día de invierno. No tenía ningún problema, nada le inquietaba, no deseaba nada. Cierro comillas. Y es precisamente en el punto cumbre de su experiencia patinando hacia atrás, cuando en el éxtasis de lograrlo, sufre la embestida que le causará la lesión que más tarde le dará su don. El mismo patrón se repetirá en la noche del accidente, en la cita en la feria con Sarah. La que de inicio sería una noche muy especial para la pareja, termina por ser un desastre. Mientras Johnny comienza a ganar en la ruleta de la fortuna, no se da cuenta de que el arribo de la felicidad será también la llegada de la tragedia. En la vida de Johnny, la felicidad es solo la antesala de la tragedia. No hay bien que por mal no venga, parece rezar el sello que se imprime sobre la frente de Smith, y el don que adquiere tras retornar del coma es la máxima prueba de ello. Aunque en un principio parece una vía para ayudar a la gente, como la enfermera a la que Johnny le dice que su hijo estará bien, la revelación que le hace el Dr. Weizsäck sobre el paradero de su madre ya comienza a matizar sobre las consecuencias de externar lo que las visiones le muestran. Es aquí donde por primera vez podemos ver cómo el don que Johnny posee es una maldición. Cuando le revele a su fisioterapeuta, Eileen, que su casa está incendiándose y el rumor de su nuevo talento termina por llegar a la prensa, acabará por dar una conferencia en la que demostrará frente a las cámaras que no es un charlatán. Sin embargo, el resultado se invierte. No solo es timado de embustero por el reportero que lo reta, sino que encima lo golpea y el resto de la prensa lo mira con cierto temor. A partir de aquel momento, tendrá el sentimiento de que la gente lo ve como un fenómeno. Será una sensación que lo perseguirá durante todo el texto. Por si lo anterior fuese poco, aunque nunca se enuncia de manera explícita, parece que el mar de emociones que siente su madre tras enterarse de su nuevo don termina por matarla. Cuando todos creían que Johnny no iba a volverse del coma, su madre, Vera Smith, siempre aseguró que él volvería, que Dios se lo había prometido y que Dios tenía un gran plan para Johnny. La conferencia de prensa de Johnny, de alguna manera, confirma los delirios religiosos de Vera. Así, su don comienza a perfilarse más bien como una habilidad que le trae problemas a nuestro protagonista. La guinda del pastel llega cuando, en su lecho de muerte, Vera Smith le pide a su hijo que no renuncie a su deber y que cumpla con el plan de Dios.
Vera Smith le pide a Johnny que no se esconda como Elías o Jonás, ambos profetas bíblicos a quienes Dios encargó una misión y ellos huyeron de ella hasta que terminaron por rendirse y someterse a la voluntad divina. Así, su don queda ligado a una promesa que hace a su madre poco antes de morir. Dentro de todas las tragedias, la posibilidad de volver a dar clases en el lugar en el que trabajaba antes del accidente aparece como la primera luz al final del camino, como una puerta al ansiado retorno a la normalidad que tanto implora Johnny durante todo el libro. Tras la muerte de su madre, Smith va a vivir a casa de su padre, donde su nuevo estatus como celebridad parapsicológica hace que le lleguen paquetes con objetos que la gente quiere que toque para que le revelen cosas. A la par, se reencuentra con Sarah y tienen un breve encuentro amoroso que busca saldar las cuentas pendientes con el pasado. Este encuentro es muy conmovedor no precisamente por Sarah y Johnny, sino porque mediante la figura de Herb, padre de Johnny, y Denny, hijo de Sarah, King nos muestra cómo la ola expansiva que detuvo y cercenó la vida de Smith también terminó por afectar a quienes lo rodeaban. La escena nos muestra a Herb jugando con quien debió ser su nieto. Un breve paréntesis en la realidad que muestra al lector la vida que debieron tener los protagonistas y que no será jamás. Así, Johnny cierra, en la medida de lo posible, las cuentas pendientes con Sarah y se dispone a tratar de reconstruir su vida. Conforme llega el invierno, los paquetes que arriban a casa de su padre comienzan a menguar y él se complace en la idea de que su figura como fenómeno parapsicológico comienza a desvanecerse y todo parece volver a la normalidad. Con la mira puesta en su retorno a las aulas como profesor, el futuro se vislumbra esperanzador. Es precisamente en este momento de relativa calma en la que el sheriff Bannerman llama a Johnny para que lo auxilie con la búsqueda del llamado estrangulador de Castle Rock. En un primer momento, Johnny rechaza categóricamente la petición, pero esa misma tarde, Johnny ve en la tele, junto a su padre, que el estrangulador de Castle Rock asesinó a un niño de 8 años. Esto termina por convencer a Johnny de ayudar. Esta es la primera vez que vemos a Johnny inmolarse de manera voluntaria, derivado de su implacable sentido del deber. Las veces pasadas no parecía tener plena conciencia de las consecuencias, pero esta vez es diferente. Al llegar a la oficina de Bannerman, la prensa toda se encuentra atrincherada a la entrada de la estación de policía y lo reconocen. El escándalo es mayúsculo y Johnny se sabe al centro del círculo, pero sigue adelante con la esperanza de dar con el asesino. Al no lograr ver nada con los elementos que tiene el sheriff en su oficina, es el mismo protagonista quien sugiere ir al parque donde sucedieron los eventos. Esto implica darle a la prensa precisamente lo que busca, pero también amplía las posibilidades de resolver el caso. Smith no para de ponerse en la primera línea. Aquí vale la pena señalar que tras la llegada al parque, perseguidos claro por la prensa, la visión que tiene no es solo visual, sino que King la describe como una experiencia que implica todos los sentidos, que Johnny experimenta como algo traumático, que lo padece en todo el cuerpo. Tras todo lo anterior, Johnny explica a Bannerman quién es el asesino. Frank Dodd, protegido de Bannerman, es el culpable. Sin embargo, el sheriff tilda de ridícula la visión de Johnny y este tiene que empujar y empujar y empujar hasta el punto en el que Bannerman lo golpea por insistir en la culpabilidad de Dodd. Finalmente, el sheriff y Johnny van a casa de Dodd, quien vive con su madre, para interrogarlo. Para este punto, Johnny se encuentra sumido en un malestar físico que termina por llevarlo a perder la conciencia cuando finalmente encuentran a Frank Dodd en su baño, quien para ese momento, sabiéndose perseguido, cometió la automurición. Tras este evento, que de nuevo coloca a Johnny como una celebridad parapsicológica, pero esta vez a nivel nacional, la existencia de nuestro protagonista se vuelve, una vez más, un martirio. Los paquetes inundan la casa de su padre, y los periodistas lo asedian. A esto se suma que la propuesta laboral de retornar a dar clases se desmorona, derivado de su estatus de figura polémica. En medio de todo esto, Johnny piensa que, a pesar de todo lo que ha padecido, el martirio valió la pena, porque ahora ha cumplido con su misión y es libre. La misma estructura se repetirá en el siguiente capítulo. Este comienza con Johnny en una alberca, enseñando al hijo de un hombre rico a leer. Parece que la paz por fin llega a la vida de Smith. Tras cumplir con su deber, nuestro protagonista parece un hombre libre, con el derecho a rehacer su vida. ¿Cierto? Un momento que me resulta muy conmovedor es cuando Johnny reflexiona sobre su verdadero don, que es la enseñanza, y cómo puede ver que es precisamente eso lo que quiere hacer en la vida, porque se refleja en la mirada de aquellos a quienes enseña. En contraposición a la capacidad de tener visiones, que genera miradas de miedo y desconcierto alrededor de él, como si fuera un fenómeno, cuando él da clases, las miradas son de admiración.
Es en este escenario idílico donde Greg Stilson hace su aparición por primera vez en la vida de Johnny. Un día, mientras conversa con Roger Chatsworth, padre de su alumno, sobre los éxitos que ha alcanzado su hijo, el político en ascenso aparece en la tele. La forma en la que lo recibe la gente y la manera en la que hace reír al padre de su alumno desconciertan y preocupan un poco a Johnny. Al poco tiempo, nuestro protagonista termina por asistir a un meeting de Stilson y le da la mano. Es ahí donde ve que su país, y en parte la humanidad toda, se encuentran en riesgo fatal ante el imparable ascenso del ahora relativamente desconocido Greg Stilson. Johnny no sabe muy bien qué hacer con la información que tiene. Pregunta a un compañero de trabajo vietnamita que también asistió al meeting sobre lo que piensa de Stilson, y al final, este termina por decirle que lo mejor sería terminar con él, incluso, si fuera necesario, matarlo. Johnny se escandaliza ante esta opción. Sin embargo, comienza a preguntar a varias personas de su entorno qué harían si tuvieran la posibilidad de matar a Hitler antes de su ascenso. La respuesta que más impacto tiene en él es la de su alumno, Chuck, quien le pregunta si luego de matarlo sería atrapado. Ante la respuesta positiva, su alumno asegura que a pesar de ello, lo haría, porque no podría vivir con todas esas muertes en su conciencia. Para quien esto escribe, el epicentro del texto se encuentra justo después de esto. En el festejo de la graduación de Chuck, Johnny tiene una visión que le muestra que el lugar donde los chicos irán a celebrar terminará ardiendo luego de que le caiga un rayo. Nadie saldrá vivo. Smith convence a Chuck y a su padre de que lleven a toda la gente posible a celebrar a la casa de los Chatsworth. Sin embargo, varios asisten a Cathy's, el restaurante donde la fiesta se llevaría a cabo inicialmente. Para desgracia de todos, el restaurante termina consumido por las llamas y efectivamente no hay ningún sobreviviente. Luego de esto, el protagonista desaparece. King nos hace saber que se siente atormentado por no haber hecho lo suficiente. Es aquí donde las palabras de Chuck le hacen ruido a Johnny. Se da cuenta de que no podría vivir con las consecuencias de no frenar a Stilson. Las visiones no han fallado nunca y él sabe que las visiones que tuvo con el político en ascenso no son distintas. Por si todo lo anterior no fuese suficiente tribulación, las escenas que tenemos de Johnny cuando se decide a ir por Stilson son las de un cadáver que camina. A través de la mirada de los personajes que va encontrando en el camino, el taxista, un niño, su madre, podemos ir viendo cómo lo que llega a su cita con la historia no es su nombre, sino la sombra de lo que alguna vez fue Johnny Smith. Y es que precisamente el único momento en el que podemos ver a Johnny disfrutar de cierta paz es mientras muere. Su don termina por ser una maldición no solo por la manera en la que el resto de la gente lo mira cuando se ejecuta, porque no es él quien decide ejecutarlo, solo sucede, ni eso le es concedido, sino que encima se ve obligado a actuar. El texto todo es una tragedia, la que se cierne sobre Smith, un pobre chico común y corriente que se ve condenado a una maldición tras sufrir un accidente de auto. Al final, lo que gana Johnny no es la felicidad, no es el derecho a tener una vida normal, sino el descanso, el alivio de la muerte. La zona muerta nos permite atestiguar el descenso de un hombre anónimo en muchos sentidos. Nuestro protagonista está siempre obligado por su alto sentido moral a inmolarse. Las primeras veces, con Frank Dodd y en el incendio de Cathy's, se ven al final como una especie de ensayos, de pruebas de fe, antes de que Johnny tenga que, finalmente, sacrificarse literalmente. Su victoria es morir y descansar de la vida que le ha tocado vivir tras el accidente de auto. No hay celebraciones ni reconocimientos póstumos, pero tampoco hay recompensas para él. Lo que gana Johnny es el derecho a morir y dejar de sufrir tras cumplir con su deber y salvar al mundo. Así, la zona muerta es la tragedia del protagonista y sus intentos, siempre infructíferos, de esquivar al destino, que ha puesto en sus manos un don que es más bien una cruz que debe cargar estoicamente hasta el final de sus días. Esto es lo que yo encontré en el texto. ¿Tú qué encontraste? ¿Qué te dijo a ti? Déjamelo en los comentarios y nos encontraremos en siguientes textos. Hasta entonces. Pura mala suerte.